Lucas capítulo 19, el verso 1 hasta el verso 10. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios añada bendición a su palabra y Amén. que el Señor nos dé de su gracia en esta mañana para poder meditar en este mensaje que el Señor nos da. Quizás la historia es muy conocida de este publicano, de este hombre que estaba encargado de cobrar los impuestos para el Imperio Romano en Jericó y en Jerusalén. Acuérdense que Jericó queda al norte de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Y este hombre era el jefe de todas las personas que cobraban los impuestos. Obviamente ustedes saben que en el Imperio Romano una de las cosas que sucedió es que los cobradores de impuestos siempre abusaron de los más pobres y abusaron de la gente en general. Entonces, los publicanos y los cobradores de impuestos no eran muy queridos. ¿Por qué? Porque no eran muy transparentes en su quehacer y en su trabajo. Eran repudiados y eran odiados. Sin embargo, este Zaqueo, este hombre pequeño, ¿ah? Sintió curiosidad. Y yo quiero en esta mañana, inspirado por el Espíritu Santo, mirando el texto bíblico, el Señor ya se aproximaba desde el norte de Palestina, acercándose a Jerusalén para ser crucificado y ya ser sacrificado. Sin embargo, él decide pasar por Jericó. Todos sabemos en el Antiguo Testamento la historia de la ciudad de Jericó, cómo fue creada, en la maldición que fue creada y cómo también Dios la destruye para que el pueblo de Israel pase a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor no mira eso y en el fondo lo que hoy día queremos predicar en la palabra del Señor, que hoy día todos tenemos acceso a la salvación de nuestra alma. Sin embargo, como seres humanos siempre estamos mirando lo que dirán o cómo fue la persona o criticamos de a dónde viene la persona y hacemos algo que ni Jesucristo hizo, que es juzgar. Y es por eso que en esta mañana el Señor me ha instado. ¿Por qué? Porque la situación se va generando cuando el Señor entra a Jericó, suceden varias cosas. Primero, a la entrada de Jericó, antes de entrar, él anuncia su muerte, lo anuncia. Y cuando estaba entrando a Jericó, un ciego recibe la vista. Son situaciones importantes que se van dando
en el acontecer y que a lo mejor la Biblia no lo dice, pero que a lo mejor fue lo que incentivó a este publicano, a este hombre cobrador de impuestos, de conocer a este hombre que venía hablando un mensaje nuevo, hablando de su muerte y de su resurrección, y también demostrando que lo que él decía era porque provenía de Dios haciendo milagros. Y si vemos el capítulo 18 de Lucas, Lucas nos describe cómo el Señor sana y recibe y le da la vista a un ciego. Amén. El Señor iba pasando, y quizás muchos de nosotros es nuestra historia. Nos hayamos criado en la iglesia, hayamos llegado de afuera de la iglesia, en cierto modo, cuando el Señor va pasando, nadie puede quedar indiferente. Nadie que puede quedar que Dios no es real. Fíjese que el gran anhelo de Zaqueo, como primer punto, el gran anhelo de Zaqueo, que era un hombre rico, que lo tenía todo, pero sin embargo tenía una necesidad diferente, una necesidad de esperanza, tenía una necesidad de conocer algo nuevo, que la riqueza ni lo que él ganaba lo podían satisfacer. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, este hombre rico, este hombre con mucho dinero, y Lucas lo destaca, ¿sabe por qué? Porque aquí hay una característica muy importante. En capítulos anteriores el Señor da a entender que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico se salve. En el fondo, no es que un camello entre en el griego original, el Señor lo que dice es que es más fácil que un camello grande con carga entrara por la puerta estrecha de la ciudad de Jerusalén, y no por la puerta ancha. A eso se refería el Señor, que un rico se salvara. Pero no era imposible, no era imposible. El Señor nunca, y de repente malinterpretamos la palabra del Señor y creemos que una persona adinerada no se puede convertir al Señor. Lo que sí pasa es que de repente el corazón se quebranta cuando dependemos del dinero y hacemos que el dinero sea nuestra dependencia y dejamos al Señor a un lado. Y esa es la enseñanza que el Señor nos da en ese pasaje bíblico, ¿ah? Que nosotros siempre tenemos que confiar en el Señor, no en nuestro dinero ni en lo que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Porque el que ha creído realmente en el Señor confía en la palabra del Señor. Amén. Amén. El justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. El justo por la fe. El que ama a Dios por la fe vivirá. Y aún más Él nos desafía. Si Él se preocupa de las flores, de las plantas y de la naturaleza, ¿cómo no se va a preocupar de su creación? Proverbios nos habla sobre eso. Entonces, oyendo esto, Zaqueo quiso conocer al Señor. Y cuando el Señor va entrando a Jericó, este varón Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y Lucas en el verso 2 dice, y era rico, destaca que era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Su problema, y el problema real de Zaqueo, es el problema que hoy día tiene la humanidad, de la desesperanza. La misma pandemia que hoy día estamos viviendo, vivimos en una indiferencia total de los hijos de Dios, como esto va a pasar, y la verdad es que no sabemos si va a pasar. Sí, Señor. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y esta sociedad? Que los hijos de Dios confiamos y tenemos dos caminos. Si Dios permite que esta pandemia pase, vamos a seguir alabando y nos vamos a tener que aferrar mucho más al Señor. Pero si esto no pasa y vienen más calamidades, está la promesa vigente del Señor, que el Señor viene por su iglesia.
Y es Amén. lo que hoy día cuesta predicar y es lo que cuesta, ¿sabe por qué? Porque todos queremos recibir buenas noticias. Y las buenas Sí, noticias, y la Señor. única buena noticia es que Cristo viene por su iglesia. Amén. Cristo Amén. viene por nosotros. Y hoy día, y cuando Zaqueo hablaba y tenía el profundo deseo de conocer quién era Jesús, este que a la entrada de Jericó sanó a un ciego, que habló de su muerte y que también dijo que había resucitado, que iba a resucitar, ¿ah? Quiso conocerlo. Amén. Para conocer a Dios siempre van a haber problemas. Para amar a Dios siempre van a haber dificultades. Y el Señor nos enseña que cuando le conocemos a Él, vamos a tener que vivir pruebas y dificultades, vamos a tener que Sí, tener problemas. Y Zaqueo tuvo este problema. Cuando él quería conocer al Señor, tuvo el problema de que no lo podía ver, no lo podía acercarse a Él. ¿Por qué? Porque Amén. era pequeño de estatura y venía mucha gente. El verso 3 nos procuraba verle, dice, pero no podía a causa de la multitud. Venía mucha gente alrededor de él, pues era pequeño de estatura. Pero el que quiere, y aquí yo quiero enfatizar el mensaje de la palabra del Señor, Dios está con los que le buscan, no los que Aleluya. esperan. Y hoy día es la realidad de la iglesia. Hoy día que estamos en pandemia, es necesario que nosotros le busquemos con más deseo, con más ahínco, amén, Señor. con más oración. Anoche, Amén. el lunes lo conversaba en los voluntarios, anoche lo conversaba en la reflexión bíblica con la juventud. Hoy día tenemos que tomarnos. ¿Por qué? Porque los que se toman de la palabra del Señor, el Señor en Apocalipsis nos promete que nos va a guardar de la prueba que va a mandar al mundo. Amén. Y esa es promesa de los que leemos, de los que creemos, porque no es tan solo leer, sino los que creemos en la palabra del Señor. Zaqueo no podía ver al maestro, no pudo lograr ni con su dinero, ni con su influencia, ni con su poder pudo ver al Señor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque habían dos obstáculos, la multitud y su estatura pequeña. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando nos habla de este Jesús glorioso, nos habla de que el Señor y el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y es lo que hoy día está pasando. Los incrédulos es difícil que crean a la palabra del Señor. Así es. Pero es necesario, ¿sabe para qué? Para que nosotros tengamos bendición, para que los que resplandezcan la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo creo en eso, usted tiene que creer en eso. Creer que hay un Cristo que nos provee, hay un Cristo que nos va a guardar, un Cristo que nos va a proteger y que un Cristo que no nos va a abandonar. Amén. Pero para eso yo tengo que tomar la acción que Zaqueo no se conformó, porque Zaqueo tuvo dos caminos. Uno, decir, bueno, ya no lo pude ver porque viene mucha gente, tendré otra oportunidad. Zaqueo no se quedó tranquilo. Su anhelo de conocer al maestro, su anhelo de conocer al Señor era tan grande que dice el texto bíblico que se adelantó y se subió arriba de un árbol, de un sicomoro. Y fíjese que eso también tiene un significado, ¿sabe por qué? Porque el sicomoro es una de las maderas más resistentes. Él sabía que no se iba a caer del árbol. Bueno. Que Dios le bendiga en Amén. esta mañana. Amén. Entonces, cuando se levantó y cuando se decidió, y es lo que hoy día la iglesia tiene que hacer, y los hermanos que están escuchando la palabra del Señor, no se conforme, ni estemos aterrorizados por lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque aunque no nos podamos congregar, la palabra de Dios está más vigente que nunca en nuestros Sí, Señor corazones. Jesús. El que la ha Amén. guardado por años, el que la ha Sí, guardado Señor. por todos los años que estuvo congregándose, hoy día tiene que tomar todos esos recursos Gloria a Dios. bíblicos, espirituales,
la alabanza, la palabra de Dios para estar fortalecidos. Si no, el diablo nos va a traer desconsuelo, desesperanza, nos va a traer incertidumbre. Sí, Señor. Tenemos que tomar la palabra de Dios como Zaqueo la tomó. Zaqueo insistió, 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 insistió hasta que logró. Y Bendito. él lo único que quería es ver a Jesús, conocer a Jesús. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega a esta tierra, sucedió lo que le pasó a Moisés cuando el pueblo pecó y miró a otros dioses. Y cuando las serpientes empezaron a envenenar a los israelitas, Dios tuvo tanta misericordia que levantó la esfinge y ordenó a Moisés que levantara la esfinge de una serpiente. Y todos los que miraran la serpiente no iban a morir del veneno. ¿Mm? Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Gloria a Dios. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para Amén. todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Y hoy día Amén. nosotros, los hijos de Dios, tenemos a alguien quien mirar, Sí, a Señor. alguien a quien creer y clamar, y que hoy día no es una serpiente, hoy día se llama Bendito Jesucristo Dios. resucitado. Este Amén. Jesucristo que murió en la cruz, pero también venció la muerte y hoy día, Sí, a Señor. través de su Espíritu Santo, nos da el testimonio de que Él es real. Sí, Y es Señor. la única, hermano querido y hermana querida que me está escuchando, es la única esperanza que hoy día tenemos. Y esa esperanza es Cristo el Señor. Amén. ¿Cuál fue la sorpresa de Zaqueo? Zaqueo no lo podía ver, pero el Señor alzó la vista y vio a ese pequeñito arriba del árbol. Y no tan solo lo vio, sino que transmitió el tremendo mensaje que hoy día nos hace a nosotros ser salvos. Sí, Señor. Amén. Dios. El cuestionamiento que hubo después, ¿por qué? Porque el maestro cuando lo vio, el maestro no lo sabía, pero como era el Hijo de Dios, le dijo, Zaqueo, ven, porque es necesario que hoy día yo esté en tu casa. Y no estaba hablando de la casa física, sino que el maestro estaba hablando de que le iba a llevar la salvación a este hombre que se interesó. Hoy día, ¿cuántos necesitan al Señor? Y nosotros Sí, estamos Señor. con Dios. Nosotros necesitamos enseñarle al mundo que con Cristo tienen salvación y remisión de pecados. Amén. Así, hermano querido, cuando hablamos de este Señor, nosotros participamos y fíjese que el escritor de Hebreos nos da una realidad. Fíjese que Jesús adquirió nuestra naturaleza para entendernos y tomó Amén. nuestro lugar para darnos salvación. El escritor de Hebreos en el capítulo 3, en el verso 14, nos dice, y como Moisés, así en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús, con su carne y con su sangre bendita, venció al diablo. Y el diablo hoy día está vencido. El diablo hoy día está Dios. derrotado. A pesar de la Bendito pandemia, Dios. a pesar que no nos podemos congregar, hermano querido, con Cristo somos más que Gloria a vencedores. Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Zaqueo, cuando Jesús. Zaqueo se dio cuenta que el maestro lo había visto, Jesús lo miró, le vio y le habló y le dijo, desciende. Sí, Señor. Hay dos cosas que uno debe tener cuando está conociendo a Cristo. Tener el deseo de conocerle en espíritu y en verdad. Y segundo, obedecer. Amén. Esas dos condiciones hacen que el maestro nos mire con misericordia, que el maestro nos mire con amor. El Señor miró con amor a Zaqueo. No miró que era un ladrón, no miró que estafaba a la gente, no miró que era deshonesto, sino que miró que Zaqueo necesitaba salvación. El dinero no lo hizo nada, su posición social no hizo nada, pero él necesitaba salvación.
Y como el Señor nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos, fíjese que Dios miró 3 cosas: que Zaqueo era pecador, y todos lo juzgaban su pasado. Zaqueo, cuando conoce al Maestro y recibe el perdón de sus pecados y recibe al Mesías, mostró algo que nosotros debemos tener más que nunca fortalecida, que se llama fe. La fe en Cristo el Señor. Jesús testificó que Zaqueo era pecador, pero que el futuro sería salvo, porque también era hijo de Abraham. Amén. Y aquí yo quiero terminar la palabra del Señor en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces y durante muchos años llegamos y entramos a la iglesia, y cuando llegan personas nuevas, nos acordamos de su pasado. Y no nos acordamos que esa persona viene por una necesidad de conocer al Maestro. Sí, Señor. Amén, Señor. Y nos sucede lo que les pasó a los que estaban alrededor del Maestro. Primero criticaron al Maestro. ¿Por qué? Porque entraba a la casa de un pecador, de un hombre que había defraudado mucho. ¿Se da cuenta que de repente como cristianos nosotros nos vamos por las ramas y no lo que Dios quiere hacer por las personas? Fíjese que cuando el hombre rico le llama al Señor y le pregunta: Maestro bueno, ¿cómo puedo ser salvo? Y ahí se genera toda una conversación con los fariseos. El Señor al final les aclara y les dice que Él no venía a buscar a los buenos ni a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Él no venía a los sanos. Él le respondió, ¿sabe por qué? Porque siempre los fariseos que lo rodearon lo criticaron, que se juntaba con publicanos, con samaritanos, con prostitutas. Así es, Señor. Y cuando lo criticaron, el Maestro le respondió y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Y él responde: yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Hace cuántos años que el Señor lo llamó a usted? Sí. Y lo Adiós. cambió, y nos cambió, y nos Sí, hizo una Señor. nueva criatura. Amén. ¿Cuántos más vienen? Y más de esos que vienen en los próximos días, en los próximos años. A lo mejor usted lo conoció y lo conoció en otra vida. Que no entremos en el juzgamiento que entraron los que estaban en la casa de Zaqueo y los que entraron con el Maestro a la casa, sino que miren el milagro que Cristo hace cuando lava y limpia y perdona pecados. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo, cuando recibió a Jesús, creyó en él, tuvo fe, no le importó perder su riqueza, y se acordó de la ley de Moisés y dijo: y si he defraudado a alguien, le devuelvo cuadruplicado, o sea, más de lo que exigía la ley. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un verdadero perdón de pecado, la gente cambia. La Biblia nos dice: las religiones son muchas, pero la única verdadera es la que cambia al hombre y a la mujer. Y los que estamos aquí en el panel podemos dar testimonio, Sí, y los que están Señor. escuchando podemos dar testimonio que el único que cambia Gloria a se Dios. llama Cristo el Señor. Por lo Amén. tanto, en esta Amén. mañana yo los Sí, invito, hermanos Señor queridos, Jesús. en el nombre del Señor, no miremos para el lado ni miremos para el otro lado, miremos al que nos perdonó, miremos al que Amén. nos hizo una nueva criatura, que Gloria a miremos al Dios. Señor en espíritu y en verdad, que en realidad Sí. su presencia more en nuestros Gloria a hogares. Dios. ¿Por qué? Sí, Porque muchos están Señor. esperando volver al templo, muchos están esperando que Bendito se llene Dios. el templo para sentir la presencia del Señor. ¿Y Gloria, por qué no Señor. puede ser ahora? ¿Por qué no puede ser hoy Amén. día? ¿Por qué no Sí, puede ser en mi Señor. hogar cuando estoy orando? ¿Por qué no Sí, puede ser en mi Dios. casa cuando estoy con mi familia? Cuando hay una Sí, alabanza, cuando Señor estamos escuchando una Jesús. alabanza, cuando al anochecer nos
vamos a acostar y nos arrodillamos y nos encomendamos al Señor, no puede Sí, estar la Señor. presencia del Señor, Espíritu amén. Santo. Amén, mi Dios. Gloria a Dios. Saqueo se Gracias, sacrificó, se Señor. subió arriba del árbol, y el Señor lo miró ahí arriba y estuvo Sí, misericordia de él. Sí, Que hoy Señor. día tenga misericordia de nosotros. Y si usted Amén, está mi Dios. angustiado, está desvanecido, está Gracias, con poca fe, tome Señor. fuerza, porque el único que da fuerza se llama Cristo el Señor. Amén, El único que Señor. Gloria a fortalece Dios. es Cristo el Señor. Es Sí, Cristo Señor, nuestro amén. Señor, el que nos Amén, perdonó, mi nos cambió Dios. y nos hizo una nueva criatura, hermano Sí, querido. Amén, El que nos Señor. perdonó y lavó nuestro corazón, lavó nuestra mente, Amén. nuestra manera de ser hoy día. Ese Gloria a Jesucristo Dios. te dice: yo estoy contigo Amén, Amén, Señor, Señor. y amén. no te abandonaré. Sí, Y Él Señor. nos llevará todas las angustias, nos llevará todas las penas, Amén, mi Sí, Dios. Señor, amén. y su hogar será bendecido siempre y cuando lo Amén. mire a Él. Que el Señor le Amén. bendiga y Sí, que Señor, bendiga su amén. Amén. palabra en nuestros corazones. Amén.